me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Las actividades anteriores Están en el aire. Pues señores, ya nos agarraron infragante y me da mucho gusto, con el gusto de tener de veras nuevamente a don Juan Carvajal, gracias, en este café nocturno del martes, con Gracias, el muy buenas súper tardes, invitado, doctor. Buenas noches ya. el doctor Manuel Martín Castillo. Manuel, economista, antropólogo, investigador de docente de Aguadi, con mucha experiencia, y es por eso que tenemos el gusto decía Juan, invitarte a algo especial, porque hablar de las micro y pequeñas y medianas empresas es un tema, híjoles, que si alguien sabe de eso es don Manuel, y lo digo con mucho. Pero de veras, Manuel, es importante Yucatán reactivar la economía. ¿Qué está pasando con las micros? Cada día que vemos esta pandemia está hundiendo a la economía yucateca, a la economía a nivel nacional. Hay que recordar que el 60 o más por ciento de la economía del país depende de las micros y pequeñas, ¿no? Y don Juan, gracias. ¿Sí? Pues sí, es de sobra conocido de que las pequeñas y medianas industrias generan alrededor del 60% de empleos en el país y colaboran con el 52% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues pese a eso, pues no se ha dado la debida apoyo a estas pymes, que como decíamos en un programa anterior, es histórico. Las pymes siempre han estado relegadas. Y ahorita con este problema de crisis sanitaria, pues ha venido a evidenciar más la orfandad en que se encuentran las pymes, sin considerar de que son el baluarte económico para la producción nacional. Y nos damos cuenta en Yucatán cómo el gobierno del estado pide nuevamente un préstamo de 1.728 millones, pero en esa cantidad, hasta al menos a lo que tenemos nosotros conocimiento y lo que se ha publicado en los diarios, nada de eso va apoyado a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es precisamente por el cual invitamos a nuestro amigo Manuel Martín Castillo, ya que pues como economista y estudioso de la economía, valga la redundancia, y de la importancia que tiene el empleo, la productividad en este ámbito, lo hemos invitado para que nos hable al respecto de ello. Manuel, ¿qué importancia tienen y deberían de tener para después de este problema de salud que tenemos, aumentar la productividad, el empleo, generar riqueza social, las pymes? ¿Qué papel fundamental cumplen? Las pymes son elemento estratégico en cualquier economía del mundo. Hasta las más desarrolladas que pensamos que son las grandes empresas, si podemos ver las empresas japonesas enormes, detrás tienen todo un sistema de proveedores donde hay medianas empresas, pequeñas empresas y unas cadenas de producción, tanto a nivel de proveedores como a nivel de consumidores, a nivel de comercialización. Tú puedes ver al informal en la tienda, en la esquina, en el crucero, vendiendo algo que produce una gran empresa. Entonces, realmente, las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, son como las venas de todo el cuerpo económico. Si se tupen, nos va a dar un infarto. O sea, normalmente nos enfocamos en los grandes órganos, el corazón, etcétera, pero todo este sistema de arterias, etcétera, ahí están las pequeñas y medianas empresas. Son ellas las que hacen que la economía funcione. ¿Sí? Es decir, si lo pensamos en términos de fisiología, aprovechamos que está el doctor aquí, ahí están. Sin esas
sin estas micro, pequeñas y medianas empresas, la economía no funciona. Son las que hacen que funcione. Entonces, si ellas entran en crisis, la crisis económica se convierte en una crisis social. Oye, Manuel, fíjate que incluso tuve la oportunidad de tener la semana pasada al presidente de la Cámara de la Pequeño Comercio y también a una asociación de pequeños micros constructores. Y decían ellos lo mismos, necesitamos nosotros realmente, nos sentimos abandonados porque no nos toman en cuenta. Y sin embargo, Manuel, tú lo acabas de decir, son esas pequeñas células que se van a integrar realmente para el desarrollo de todo el bienestar del organismo, llamándolo así. De nada sirve que tengamos una super empresa si no tenemos nadie que le esté llevando sangre, que le esté dando los nutrientes que necesita para su desarrollo. Sí, claro, las grandes empresas necesitan todos esos pequeños comercios que terminan vendiendo sus productos y son todos los pequeños productores que después empiezan a juntarse para crear materias primas. Aquí la cuestión es que me da la impresión que los gobiernos, tanto el federal como los estatales, se quedaron entrampados en las dos estrategias que se usaron. Europa usó la estrategia de defender empresas y empleos. ¿Sí? Buscó la forma de darle apoyo. Estados Unidos buscó la forma de apoyar directamente a las personas a riesgo del desempleo, pero diciendo después se recupera la economía, pero mientras tanto le doy directo dinero a las personas. En México como que empezamos, los empresarios dijeron, necesitamos un paquete completo que incluya micro, pequeñas, y el gobierno dijo, no, vamos a dar microcréditos directo y vamos a dar apoyo directo a las personas. Entonces, las micros se quedaron en medio. Las pequeñas empresas, las medianas se quedaron en medio y cuando se dieron cuenta, entonces empezaron a cambiar. Vamos a aumentar los recursos para que también le toque a estas empresas. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas de estas empresas son informales. Entonces, ¿por qué? Porque hay mecanismos formales que se debieron haber usado a tiempo. Ya se están empezando a usar. Cuando el Banco de México se dio cuenta que el gobierno federal no estaba funcionando de manera apropiada, fue que liberó recursos para la banca, que equivocadamente el presidente creyó que eran recursos del Banco de México, y le dijo, oye, son nuestras reservas, son nacionales, y se lo aclararon, no, son las reservas que los bancos ponen en el Banco de México como mecanismo de control, y entonces le dice, ahora te las voy a soltar para que apoyes, pero ese es un mecanismo formal, institucional. ¿Por qué? Porque son las empresas que ya tienen vínculos con los bancos. Y quién sabe si todas se animen a agarrar el crédito, pero bueno, si ya tienen deuda con los bancos, es muy probable que acepten jugar a la liquidez y resolver eso. Pero hay otras en el sector informal que se quedaron colgadas de la brocha, tardaron en responder, estaba el mecanismo y se lo que te dijeron. ¿Cuáles eran los dos mecanismos básicos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de manera inmediata? Las formales. Sus empleados del Seguro Social, que sabes cuánto cotizan, cuántos son, cuál es su nómina, y los impuestos que pagan Hacienda. Con solo esos dos criterios pudieron haber desarrollado un programa de apoyo masivo a la micro pequeña empresa en lugar de sacar una convocatoria en internet y a ver quién se inscribe y quién pide dinero y a ver a quién se lo doy. O sea, estaban los mecanismos institucionales, básicamente el Seguro Social y el SAT, para que a partir de allá dijeran, pues a estas en el sector formal y al informal nos vamos por otra vía. Claro. Ya lo empezaron a hacer, ya lo está ofreciendo el Seguro Social, ya lo están haciendo, pero un poco tarde, pero no quiero usar la palabra demasiado tarde, pero sí un poco tarde, y entonces muchas empresas ya cerraron. Pero además, Manuel, esta serie de apoyos que se están brindando, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pues son muy exiguos, son cantidades muy pequeñas para pequeñas y medianas empresas que realmente tienen una plantilla de 20, 30 personas que requieren capital de trabajo. Entonces,
creo que ahí debería de haber otra estrategia para apoyar a las pymes, ¿no? Sí, por eso comentaba lo del Seguro Social y lo del SAT, porque eso es lo que te da la dimensión de la empresa. ¿Cuántos empleados tienes en el seguro? Sabemos que hay más, pero bueno, de entrada tienes allá tu base. ¿A cuántos tienes registrados? Los tienes asegurados y sabes cuánto pagan de salario, aunque sea más, pero bueno, ahí está la base. Y el SAT, cuánto me pagas, cuánto me declaras, cuáles son tus ingresos. Entonces yo ya tengo una idea. Y si eso le agregas con los bancos, que cuánto crédito manejas, etcétera, había un mecanismo institucional. Pero sí, oye, Manuel, pero, disculpa, pero ¿a qué se debió eso? Realmente no hay asesores, no hay economistas en este gobierno, porque eso es grave, Manuel. Que, oye, o sea, sobre todo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no puede ser posible que a esas alturas, a esos niveles de gobierno, no tengas un asesor que te diga, a ver, presidente, por acá ya no es. O sea, o no, yo no entiendo. Pues eso es lo que todo el mundo se pregunta. De entrada todos saben que la Secretaría de Hacienda desapareció del mapa, ¿sí? La federal, hasta después reapareció. Y eso, y en realidad fue la forma tan de pocos recursos y tardía con la que el gobierno federal interviene, que el Banco de México viene a reforzar con una cantidad muchísimo más grande. Lo que decía Juan es importante. No puedes ofrecerle 25,000 pesos a una microempresa. 25,000 pesos. Necesita que solo seas tú y tu esposa y 2 personas que trabajen ahí para que con eso puedas vivir 2 o 3 meses, equivalente a un salario, 2 salarios mínimos. Pero si tienes 10 empleados, los vas a dar 2,500 pesos a cada uno. Y para 3 meses. O sea, 25,000 pesos es nada hasta para la empresa más pequeña de 5 o 10 empleados. Entonces, realmente, hay unos datos por ahí que quiero corroborar, pero muestran que un gran porcentaje de esos recursos nadie los demanda. Porque realmente... Es evidente, Manuel, que pues esta nueva reapertura a la producción y a la economía, tanto del país como de nuestro estado, requiere nuevas formas de implementar y de apoyar a las micro y pequeñas empresas. A tu juicio, ¿cuál sería este cambio que se requiere hacer en México y en específico en Yucatán? Y una pregunta que se desprende de esto también, ¿quién o quiénes deberían encabezar este cambio? ¿El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la sociedad civil? ¿Sí? ¿Y qué papel deben de cumplir de hoy en adelante las pymes? Mira, yo creo que el elemento dinámico acá deben ser los empresarios, micro, pequeños, medianos empresarios. Son los que deben de pensar de manera innovadora y el gobierno debe de apoyarlos y no al revés. No que el gobierno les dé para que sigan haciendo lo mismo. Va a ser difícil regresar a la misma situación. Incluso en términos de estructura del consumo, estructura de la demanda, ¿van a regresar los consumidores a consumir lo mismo de antes? ¿O van a reenfocar su gasto? ¿Lo van a priorizar? ¿Lo van a asignar de manera diferente? En principio hay muchos servicios básicos que la gente va a volver a demandar. Y vas a ir a peluquero, ya vimos que hay otros países abrieron y todos fueron a la peluquería. Sí. Pero el problema no va allá. El problema es, ¿qué es lo que necesita el ser humano, el consumidor, o sea, ser humano visto como consumidor, para el bienestar? ¿Sí? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Entonces de ahí decidimos que queremos vender. ¿Sí? Y entonces el microempresario tiene que jugar con 2 fuerzas. Uno, ¿hacia dónde se va a recuperar la economía? ¿Hacia dónde se van a dirigir los consumidores? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Y de ahí tiene que ir pensando cómo moverse. Porque tú puedes decir, no, pues yo cuando esto acabe, levanto la cortina y vuelvo a vender lo mismo. Sí, no dudo que muchos van a seguir vendiendo lo mismo y van a seguir teniendo demanda. Pero otros de pronto van a ver que su demanda ya no es igual y ya se les movió. Entonces, los empresarios
tienen que ser innovadores en el sentido de pensar hacia dónde quiere ir el consumidor, qué puedo esperar del comportamiento del consumidor. Esa es una. Pero la otra es cómo oriento yo al consumidor, cómo le puedo ofrecer bienes y servicios que ahora esperemos que el consumidor valore en términos de su bienestar. Ahora ya sabemos que la salud es fundamental. Antes lo dábamos por supuesto, que cualquier cosa, pues busca la forma de ir al doctor o al hospital y inventaron el seguro popular, en fin, hay muchas formas, pero lo dábamos por supuesto. Ya vimos que la salud no lo podemos dar por supuesto, es fundamental. Entonces, ¿qué podemos ofrecer en ese sentido? Entonces, ¿qué diría yo para esto? Que los micro, pequeños y medianos empresarios son los que deben ser innovadores, tanto de medir, tratar de prever hacia dónde va el mercado, pero asimismo, ¿cómo puedo yo reorientar el mercado ofreciendo bienes y servicios orientados al bienestar? Y para eso hay que hacer podríamos decir, un cuadro, un esquema de necesidades básicas del ser humano, ¿sí? Que van desde respirar, tomar agua, alimentarse, vivienda, entretenimiento, transporte, etcétera. Es un conjunto básico de necesidades. ¿Cómo se satisfacían antes de COVID? ¿Y qué va a pasar después de COVID? De acuerdo. Entonces, a partir de ese esquema amplio, pero centrado en las necesidades fundamentales del ser humano, tratar de construir una nueva economía. Y entonces, los empresarios empezar a ser innovadores. Yo creo que aquí, diría, hay que recuperar a alguien que ha sido vilipendiado, en parte con razón y en parte sin razón, que es el viejito Marx. El viejito Marx tenía odio y amor hacia el capitalismo. Amaba al capitalismo, decía, el capitalismo es de las cosas más hermosas que ha sido creado en la humanidad porque ha generado un progreso técnico impresionante. Pero claro, lo odiaba porque decía, pero esto es una explotación espantosa y la miseria. ¿Sí? Claro. Oye, en ese aspecto, Manuel, aquí, ¿qué papel fundamental debe tomar el gobierno? Porque es importante que ir acompañado con unas estrategias y que aparentemente ahorita, ¿qué pasa? Que ves a un gobierno completamente separado de la gente, qué lástima, que no hay un acompañamiento del sector empresarial, porque el gobierno no va a crear los empleos los crean los empresarios y no se quiere entender eso. ¿A qué tipo de empresario te vas a enfocar? ¿A qué tipo de empresario vas a apoyar el gobierno? Así y ese es el punto. ¿Qué era el capitalista clásico? ¿Sí? El capitalista clásico era aquel, y hasta hoy existe, el empresario que cuando enfrenta un obstáculo en el mercado, lo resuelve innovando tecnológicamente. Ese es el capitalista clásico. Lo que nosotros vemos son capitalistas financieros que se dedican al microcrédito y a robarse con altas tasas de interés, pero ese no es el empresario clásico. ¿Sí? Tampoco es el monopolista que empieza a controlar mercados. No. El capitalista clásico, el que caracterizó Marx y el que tenían en mente Adam Smith, David Ricardo, todos los clásicos de la economía, para que no piensen que esto es marxismo, no, todos los clásicos de la economía pensaban en el empresario innovador, el que pensaba cómo resuelvo este problema en términos tecnológicos. En los verdaderos emprendedores. Si tú tienes, les voy a dar el ejemplo de Estados Unidos con su agricultura. Si tienes superficies enormes, si tienes escasez de fuerza de trabajo, ¿qué es lo que haces? Innovas en maquinaria tecnológica, en maquinaria agrícola. Y al revés, si tienes poca tierra y tienes mucha mano de obra, ¿qué es lo que haces? Innovas en tecnología biológica, innovas en otras cosas. Entonces, el punto es, si tu escasez es de fuerza de trabajo, innovas en maquinaria. Si tu escasez es de tierra, pues innovas en otro tipo de tecnología. Y lo que hace el empresario es innovar. Entonces, retomando la pregunta muy pertinente, ¿a quién debe apoyar el gobierno? A los empresarios, emprendedores, innovadores, que están ofreciendo realmente cosas nuevas y mejores para el bienestar de la población.
A esos es a los que el gobierno debe apoyar. No en abstracto generar empleos, sí, pero hay que generar empleos de calidad. Y cuando digo empleos de calidad me refiero a personas que produzcan bienes y servicios para el bienestar de la población. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un casino y me puedo hacer millonario y genero empleos, pero ¿realmente estoy generando bienestar? Bueno, podemos ir a los casos más extremos, todas las adicciones, vender drogas, etcétera. La droga puede ser ilegal, pero en términos de producción, comercialización es como cualquier empresa, nada más que es ilegal. ¿Sí? Pero entonces, tú puedes dedicarte a vender bebidas alcohólicas y toda tu clientela puede ser alcohólicos. Entonces, las adicciones a ti te hacen millonario, adicción al juego, adicción a las drogas, adicción a lo que sea. Y eso es crear una economía de calidad. Yo diría, Las Vegas es el ejemplo de economía emprendedora, capitalista, de bienestar humano. Porque si es así, pues genera empleo en abstracto, a menos de que querramos crear una economía saludable, donde la gente viva bien, se sienta bien, esté a gusto, y hacia allá entonces hay que decirle a los empresarios, hay apoyo, nada más dime qué ofreces, qué propones. Pero, Manuel, como tú bien dices y señalas puntualmente, el papel del gobierno para orientar los apoyos que sea realmente a los pequeños y medianos emprendedores. Pero vemos que este gobierno, el gobierno yucateco, está haciendo todo lo contrario. Por medio de la prensa nos enteramos cómo entregó créditos hasta por 5 millones de pesos a restaurantes de la conocida Carolina Cárdenas, sus 3 restaurantes, al dueño de los 5 restaurantes La Palapa y a Camino, que es un banquetero. O sea, esos son servicios, pero no son prioritarios para activar la economía de la entidad. ¿Sí? O sea, ahí vemos cómo se está viendo que se vuelve otra vez al mismo esquema, a los mismos errores de apoyar a los amigos, a los cuates, pero a las verdaderos empresarios, que son los que están ahorita, ahora sí que valga la expresión, pariendo chayotes, porque no tienen capital de trabajo, no tienen materias primas y requieren salir a trabajar. Y además, plantilla de empleados que tienen que, ¿cómo se llama?, que pagarles o despedirlos en un momento dado. Bueno, en este caso es de esos temas sí complicados que hay que tratar con pinzas, porque, pues por un lado sí, es criticable que son sus conocidos, son sus amigos, son compañeros de partido, etcétera. Pero por otro lado, que son empresas y tienen empleos, y aún las empresas medianas y aún las grandes pueden necesitar alguna ayuda para sobrevivir. Podemos ver el caso de Avianca, que es muy grande y todo, pero 2 meses con toda su infraestructura, mantenimiento, etcétera, no pudo sostenerse. Entonces, desde la otra perspectiva, pues finalmente son empresarios y hay que defender el empleo, porque nosotros podemos criticar eso y beneficiar al empresario, pero el mesero que si logró sobrevivir, yo diría que en este caso, más que criticar que le haya dado el dinero a eso, es averiguar, investigar que efectivamente haya conservado su planta de empleados. ¿Sí? Que efectivamente haya funcionado el apoyo. Lo otro también es criticable, pero bueno, para mí es más importante ver si realmente ese dinero sirvió para eso y no para resolver algún problema de liquidez financiera del empresario, porque aquí de lo que se trata es de proteger el empleo. Y si efectivamente lo usaron para proteger el empleo, pues está bien usado. Yo lo que diría, el problema de aquí es que cuando tú usas un mecanismo institucional, pues aplica aquel dicho, el que tiene más saliva traga más pinole. Tú sacas una convocatoria por internet, pues el que conoce internet, el que está metido en eso, pues es el primero que llena la solicitud. Y los demás, pues se quedan fuera. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es que el mecanismo institucional que usaron
fue muy limitado. Claro, también tenían recursos limitados. Pero aquí también hay que distinguir dos cosas. Uno es la política de cómo aguantar la crisis, y otra es la política de recuperación para salir de la crisis. Entonces podríamos decir, aquí se les dio apoyo para sobrevivir. El problema que se está planteando, y creo que es ahí donde entra el nuevo crédito que piden y todo lo que quieren hacer, es hacia dónde recuperamos la economía. ¿Y qué camino orientamos la economía? ¿Hacia dónde queremos ir? Y allí, pues el criterio principal no va a ser si eres mi amigo, si generas empleo, etcétera, sino qué bienes y servicios ofreces para que en un futuro de unos años tengamos una mejor economía, una mejor sociedad yucateca. Ese es el horizonte que se tiene que plantear el gobierno, es horizonte de planificación. ¿Qué tipo de sociedad yucateca queremos, de economía yucateca queremos tener dentro de 5, 10 años? Y a partir de ello, aprovechar. ¿Sí? Pero hay que equilibrar, porque siempre... Oye, Manuel, disculpa que te moleste, que te interrumpa. Entonces, lo que decíamos hace rato, este es el momento histórico de una gran oportunidad para que este gobierno realmente se muestre como un verdadero estadista y ponga las bases para el desarrollo de Yucatán en base a la oportunidad que por lo visto les da esta pandemia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el momento de romper con el modelo. ¿Por qué es importante cambiar ese modelo? Porque ese modelo tal como está, ya vemos que no es capaz de aguantar una crisis del tamaño de COVID. Se presentó y si tienes una economía, y el caso de Cancún es terrible, que solo depende del turismo, el COVID lo mató. Aquí afectó mucho también porque el turismo representa el 10% del PIB. Entonces, si tu economía depende mucho del turismo, este tipo de crisis te genera una crisis terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos construir una economía que sea resistente a este tipo de crisis. ¿Y cómo lo haces? Bueno, creando una estructura económica que garantice primero las necesidades básicas. O sea, ¿qué es lo importante en este momento? Y lo sabemos, y va a ser importante en cualquier momento si hay huracanes, lo que quieras. Alimentos y medicinas. Creo que quedó claro ahorita que la gente, alimentos y medicinas. Entonces, haces así, prioridad, el sector agropecuario. El sector agropecuario lo tengo que hacer eficiente, tengo que asegurar que se produzcan suficientes alimentos aquí en Yucatán para que en caso de crisis podamos sobrevivir como sociedad, como humanidad, como este pedacito de humanidad que tenemos. Obviamente, también necesitamos medicinas. Las medicinas también requieren laboratorio, requiere esto. Y si vamos a través de todo lo demás, vemos que necesitamos una estructura industrial eficiente, una estructura industrial que genere, que innove, que nos dé productos y servicios apropiados. Porque mucho de lo que consumimos a nivel de productos industriales los importamos. Si nosotros revisamos nuestra estructura económica, la industria alimentaria es la más importante. Y en la industria alimentaria sabemos que se produce, que no genera nada de bienestar. No voy a empezar a decir cuáles son, porque ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, oye, Manuel, sí, Manuel. entonces, agricultura, industria y un factor que comentábamos hace un rato y que no quiero que se me pase, porque es fundamental en una estructura económica eficiente orientada al bienestar, la estructura espacial de la región. Ajá. El hecho que Mérida aglutine lo más importante de la producción económica. Sí, aquí en Mérida, con el 50% de la población, tenemos el 80% del PIB, y la construcción, entonces, va creciendo la ciudad, y si se dan cuenta, comparemos la ciudad de 400,000 habitantes de hace décadas, donde vivíamos, ahora sí, que con todos los beneficios de la aglomeración urbana, sin sus costos, y ahora los costos cada vez son más grandes. Entonces, se vivía con calidad, con calidad. No, hombre, Mérida era una vida con calidad. En los 70s, 80s, esto era otro mundo.
Sí, claro. Entonces, hay que reorganizar la estructura espacial del Estado. Hay que desarrollar Manuel, otras ciudades, no Mérida. Entonces, claro. todos estos elementos que voy mencionando están orientados a crear una nueva estructura económica, una nueva economía que realmente beneficie a la sociedad. ¿Sí? Y eso Sí. es lo que hay que tener como horizonte. Manuel, ¿me das oportunidad con estos cuestionamientos que haces para hacerte dos preguntas? La primera, respecto al préstamo que se pretende le autorice el Congreso local a Mauricio Vila Dosal de 1.728 millones, supuestamente para dedicarlos a, a obra, ¿sí? A la industria de la construcción, que en lo personal me parece una desproporción, pero la opinión más calificada la tienes tú. Y precisamente lo que tú dices, ya es momento de retomar la regionalización de la entidad y impulsar aquellos antiguos programas de ciudades medias e intermedias para ir descongestionando el centro de, bueno, la ciudad de Mérida y su amplia zona metropolitana. Sí, yo creo que la industria de la construcción tiene la ventaja estratégica de que genera mucho empleo y que si gastas y la reactivas, pues va a mover la economía. Pero el problema es dos cosas. Primero, que todo préstamo que hagas hay que devolverlo. Claro. Sí, porque, ok, lo pides prestado, pero tarde o temprano hay que devolverlo. ¿Y quién lo va a devolver? Nosotros, todos, con los impuestos. Entonces es importante que ese préstamo se destine a infraestructura que efectivamente sea productiva, contribuya a la productividad, contribuya al crecimiento económico, porque de otra forma solo va a ser un préstamo que después hay que pagar y no sirvió. O sea, que sea de beneficio social y no para construcción de casas, edificios. No, de beneficio económico, que genere productividad. Desarrollo. Desarrollo, porque si no, es como que tú tienes un dinero, te lo puedes gastar, tú puedes comprar tu coche, pero tu coche lo puedes usar de dos formas, o lo usas para ir a pasear con tu familia, o lo usas como taxi, lo usas para poner un pequeño negocio. Entonces, no es solo construir, no es solo gastar, no es solo crear empleos, sino hay que hacerlo de tal forma que las actividades que tú impulsas van a generar una mayor productividad, una mayor producción, un mayor valor agregado, porque hay que devolver ese préstamo. Porque todo el mundo sabe que hay que pedir prestado, hay que endeudarse, sí, pero hay que pagarlo. Entonces, claro, el problema es que hay que pagarlo. Si no está bien orientado en términos productivos, generará empleo, pero nos va a dejar en una economía peor, en una situación peor en el largo plazo. Ese es uno. Y lo otro es lo que decíamos hace un momento, ¿en qué lo va a gastar? ¿Para qué? Esas obras que va a hacer, ¿qué sentido tienen? ¿Qué beneficio le dan a la sociedad? ¿Realmente benefician a la sociedad? ¿O beneficia a los constructores y beneficia a los trabajadores porque les crea empleo? Deben de beneficiar a la sociedad. Entonces tienen que estar pensados en un nuevo modelo. Y el ejemplo que platicábamos y que ahora volvemos a mencionar, el de un sistema de ciudades. Entonces, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que Ticul se integre, que la gente de Ticul no tenga que viajar diario a Mérida. Necesitamos desarrollar Ticul. Y si van a viajar, que sea rapidísimo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras y haces una autopista de aquí a Ticul. 60 kilómetros a 120 kilómetros en 30 minutos. Estás acá, ya es más rápido que andar rodeando el periférico. O descongestionar. Eso lo hicieron como tú. Lo hicieron como tú, obvio. Entonces, puedes pensar en un sistema de autopistas para favorecer el desarrollo de las otras ciudades pequeñas. Pero igual puedes pensar en desarrollos más al sur
porque es necesario desarrollar Tecash, desarrollar Peto, integrar a Peto y Tecash con Valladolid. Es decir, Buxos, hacer que Mérida deje Tequilín. de ser el centro económico. Cuando las economías crecen, hay que crear nuevos centros económicos. Le pasa a Mérida. Todos recordamos la Mérida de los 70, se pasó Montejo, era la zona rosa, y todos los coches allí, todos íbamos a los ahí. Ahora nadie va. Pero Es ya la se zona está gris. recuperando, qué bueno que está recuperando. Ahora, Pero las zonas económicas se trasladaron. Están allá por el Pocito, están por Altabrisa. Bueno, es que si no descentralizas eso, el centro se vuelve loco. Entonces, lo mismo pasa a nivel regional del Estado. Hay que desarrollar. Valladolid se ha desarrollado muy a lo loco, vinculado a Cancún, pero muy a lo loco porque falta planificación. Pero hay que desarrollar Peto, hay que desarrollar Tecash, hay que integrar toda la economía regional. Entonces, si me planteas a mí que vas a usar los recursos para un proyecto de construcción que va a lograr una mejor integración económica, va a hacer que crezcan los mercados, que la gente va a poder trasladar mejor sus productos más baratos, en fin, todo eso se justifica. Digo, ha habido carreteras que han sido claves. Por ejemplo, esa cuando hicieron la carretera a Chetumal, que cruzó por Teabo, eso favoreció a muchos pueblos que estaban perdidos, porque tenían que ir a Tecash, tenían que moverse, y la antigua carretera era Ticul, era Muna, Ticul, Oscuscap, Tecash, te llevabas 2 horas. Cuando hicieron esa carretera, muchos pueblos que estaban perdidos crecieron, tuvieron un auge económico, porque se integraron a través de esa carretera. Claro. Entonces, esa carretera fue clave, porque toda esa zona estuvo abandonada muchos años. Toda la región de Peto, allá por Timul, perdón, una zona que yo recorrí en combi, en caminos espantosos, casi a 5 kilómetros por hora. Ya hay caminos pavimentados, esa economía, empieza a crecer la economía. Ahora, no basta solo la carretera, obviamente hay que apoyarlos para su agricultura, para que comercialicen sus productos, etcétera. Pero me refiero a que la obra que quieren, si quieren hacer gasto en construcción, que digan qué tipo de construcción, para qué, cuál va a ser el impacto en la sociedad y cómo va a beneficiar a la sociedad. Y en ese sentido se puede justificar el préstamo. Si no, pues dame dinero para gastar, construir y generar empleos. Para mí es un factor importante generar empleos, pero si no haces que esa inversión sea productiva, pues es una mala inversión. Es una mala inversión porque tendría que devolverlo, y no lo va a devolver el que lo está pidiendo, porque en 4 años y medio se va. ¿No? Sí, va a ser 3, 4 sexenios. Nosotros vamos a tener que devolver, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que allí hay mucha tela donde cortar, no decir no, sino convénceme de que yo te lo autorice, porque todo lo que me estás diciendo va a generar mayor producción, mayor productividad y mayor bienestar en la sociedad. Pero ahí precisamente tiene una función muy importante el Congreso local, quienes deben de pedir, ¿sí?, que se les entregue un catálogo de este tipo de obra pública, cuánto va a costar cada obra que se realice, y sobre todo que se encuentre bien etiquetado, para que después no digan, bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Ponía como ejemplo hace un rato el doctor Dura el Museo de Yaxcabá, o el Gran Museo del Mundo Maya, ¿no? Que nos dijeron va a costar tanto, y terminó multiplicándose por 4 o 5 veces más la cantidad. Yo siempre digo que es un tinaco a punto de romperse y por eso lo amarraron. Es cierto, ¿eh? Una gran diseño. Yo paso ahí digo, ay, parece un tinaco que amarraron porque se iba a romper. Digo, doctor, no odian los que de arte. Sí, este es el tipo de cosas, de requisitos que hay que pedir. O sea, dime cuál va a ser el impacto de la obra que vas a financiar. ¿Qué vas a hacer y cuál va a ser su impacto? Porque costo-beneficio. Así es. El costo es lo que ellos están calculando para pedir.
Yo quiero conocer el beneficio. El beneficio social que se... Economía lo claro, básico. claro. Qué bueno que lo mencionaste, pero es la relación básica de cualquier proyecto, costo-beneficio. No me digas cuánto me va a costar. Dime qué beneficio va a generar para que yo pueda decir vale la pena. Ahora, una última pregunta, doctor. Pues es inevitable que la globalización no se va a terminar con el COVID, va a seguir. ¿Cuál es la función que debe de tener los gobiernos para orientar la economía en este proceso de nueva realidad que vamos a enfrentar y de nueva globalización? Las pymes, ¿cómo deben de insertarse en este nuevo proceso? Bueno, mira, en este caso, cuando uno habla de globalización, estás hablando de procesos muy complejos en términos de que tienes que abastecer mercados mundiales y tienes que competir con empresas grandes que son innovadoras tecnológicamente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es crear estructuras productivas, estructuras de mercado, estructuras industriales, donde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas forman estructuras de abastecimiento y de innovación. ¿Sí? Entonces, generas una cadena donde todos se van beneficiando y todos van aportando. De hecho, las cadenas productivas. Es una cadena productiva, pero donde no, la grande no le compra a otra grande, sino le compras a otra grande, pero le compras a dos medianas, a tres medianas, a un montón de... Y esas a su vez a más chicas. Entonces se genera, ahora sí, una red, porque no hay que perder de vista, la cadena nos da una imagen más lineal. Así es. En cambio, lo que realmente es la globalización es una red. Una red. Es una red. Entonces, por eso el cuerpo humano siempre me llama la atención para repensarlo por las arterias y todo. Entonces, si lo piensas como una red, cada aspecto tiene una función. Y si esa función no se cumple, hasta la cosa más pequeña te puede generar un problema grave. Entonces, volvemos al proceso de innovación. Necesitamos empresarios innovadores, pero innovadores en todos los niveles, en la micro, pequeña, mediana y aún en la grande. Lo que necesitamos son empresarios innovadores. Si nosotros observamos a los millonarios, a los más ricos del mundo, algunos justifican su riqueza porque innovaron tecnológicamente, pero otros justifican su riqueza porque les vendieron un monopolio, una empresa pública, y a partir de eso su Así es. Entonces, discúlpeme, pero hay de ricos a ricos. Entonces, si a mí alguien me dice, yo soy rico porque aporté esto a la humanidad, fue mi innovación y la humanidad vive mejor ahora, todo el mundo usa un iPhone porque, bueno, oye, pero yo soy rico porque alguien me vendió una empresa que era un monopolio, como que no. Claro. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que ver empresarios innovadores. No Manuel, apoyar a cualquiera, hay que apoyar a los innovadores. El gobierno mexicano, el gobierno local, porque la globalización hace que las regiones se muevan hasta solas, no solo se mueven a nivel nacional, y aquí los gobiernos locales juegan un papel fundamental, tienen que pensar en generar procesos de innovación tecnológica en agricultura, en industria, etc. Y no caer solo en el juego de ser maquiladores. Porque el ser maquiladores, a la larga, genera una estructura económica dependiente, ¿no? Incapaz de soportar este tipo de cosas. Yo digo, cualquier modelo que quieras tiene que partir de tener una base productiva, de producción de alimentos, de medicinas, en fin, un conjunto básico, lo que te puede garantizar aguantar meses en una situación crítica. Creo que ese es el gran aprendizaje que nos está dejando COVID. Sí. Que tenemos que pensar en estructura, que la globalización no nos haga perder de vista que los mercados locales deben ser la base. Los globalizamos, pero el mercado local debe ser la base. Los mercados locales, producción de alimentos, comercialización local, asegurar una producción básica de ciertos medicamentos y sobre todo que hay genéricos, etcétera. Entonces, aquí hay muchos ejemplos de empresas que pueden ser innovadoras en esas áreas. Entonces,
yo creo que aquí todo gobierno tiene que equilibrar entre, no es posible la autosuficiencia local, pero sí es posible tener una base local que te permita aguantar, Cierta fortaleza. integrarte. ¿Sí? Entonces, Claro. tener es como la infraestructura, tienes una buena infraestructura, pero a la vez mueves tus tentáculos por todos lados. Entonces hay que globalizarse, pero con una base local propia, fuerte, innovadora. Y allí necesitas, ahora sí, lo que decía hace un rato el doctor, un estadista que sea capaz de aglutinar todas las fuerzas sociales, políticas, académicas, educativas, etcétera, en un proyecto económico. A largo plazo. Porque Gracias. todos deben ser innovadores. No vas a crear una universidad para que solo dé clases, repita las cosas. No. Tiene que ser innovador. Todos, centros educativos, empresas, gobiernos, todos deben ser innovadores. El mismo gobierno tiene que innovar en sus procesos, en sus horizontes de planificación, en cómo maneja su dinero. Entonces, necesitamos que todos los sectores participen, empresas, individuos, instituciones, gobierno, todos. Necesitamos alguien o un grupo de personas que convoquen a un acuerdo social para el futuro. Y Bien. si nosotros, yo quiero cerrar con esto, recordar el caso de los países nórdicos. Los países nórdicos no han tenido su estado de bienestar desde siempre. A principios del siglo XX se andaban agarrando a golpes entre todos hasta que surgió una generación de políticos inteligentes y decentes, cosa De los 60 por acá. Sí. Y que fueron capaces de aglutinar las fuerzas sociales y construir un estado de bienestar. No vamos a copiar ese modelo. Cada cultura es diferente, cada proceso, cada historia es diferente. Construyamos el nuestro, el propio. Pero necesitamos gente que tenga esa visión. Un estadista. Claro. Esa es la palabra. El doctor. Señores, Doctor, Antes. gracias de veras, Juan. Hasta la próxima. Interesante, de Bueno. veras, un abrazo. Gracias. Y de veras, Juan. bueno, Híjole, estamos nos el tiempo, como pendientes. siempre. Pero gracias y hasta la próxima. Ándale. Gracias, Manuel, Martín. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan. Gracias. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.